En otros capítulos de Corporesano hemos hablado del tratamiento del linfedema. Hoy vamos a hablar de la prevención del linfedema. Para ello estamos con el doctor Jaume Macià, responsable de la unidad de linfedema integral de Clínica Planas, y que nos va a explicar, para empezar, ¿qué es el linfedema? Pues ya lo has definido muy bien tú, es un acúmulo de linfa, es decir, cuando en esa extremidad hay una obstrucción a nivel proximal, es decir, a nivel de la axila, la linfa no puede salir, se acumula en la grasa y eso provoca una serie de cambios, que es aumento de volumen, hipertrofia grasa y, lo que es más importante, un fallo del sistema inmunitario de esa extremidad. Porque, como bien has dicho, normalmente el linfedema aparece en extremidades, ya sea en extremidades inferiores o superiores, y ya sea de una forma adquirida como hereditaria. ¿Cuál es la causa principal del linfedema? La causa más frecuente del linfedema en el primer mundo es el tratamiento del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque es un cáncer muy frecuente y porque va muy a menudo unido a ese vaciamiento axilar o a esa resección selectiva de ganglios, como es el ganglio centinela, que también puede provocar linfedema. Como decíamos antes, en algún capítulo anterior nos has explicado muy bien cómo reconstruyes quirúrgicamente, de hecho microquirúrgicamente, el linfedema, cómo lo reconstruyes una vez ya ha aparecido. Pero hoy vamos a hablar de la prevención precisamente del linfedema, cómo podemos prevenir el linfedema antes de que aparezca, sobre todo en estos casos post-mastectomía por cáncer de mama. Sí, sin duda yo creo que ese es el gran avance de la cirugía del linfedema. Ahora mismo estamos con el conocimiento y con la experiencia para poder saber qué pacientes que van a someterse a la cirugía del cáncer de mama tienen un mayor riesgo de tener linfedema. Y en este caso, cuando tenemos identificadas esas pacientes, que es alrededor de un 30% de todas las pacientes que se someten a cirugía linfedema, poder hacer en la misma cirugía donde se hace la extracción del cáncer de mama y donde se hace esa exploración ganglionar, poder hacer una cirugía de reconstrucción inmediata para que esa terrible consecuencia que es el linfedema nunca aparezca. ¿Y cómo se realiza esa prueba? ¿En qué consiste esta prueba para saber si una paciente que se va a someter a una mastectomía es apta o no para la prevención microquirúrgica del linfedema? Esta prueba de selección se realiza con el escáner de verde indocianina. Es un escáner que Clínica Planas en el año 2008 fue ya pionero adquiriendo el primer escáner en toda Europa y que ahora recientemente hemos adquirido el más moderno que hay, que es una tecnología francesa que se llama FluoBeam y que consiste en un pequeño pinchazo indoloro en el miembro que vamos a estudiar a nivel del espacio entre los dedos de la mano y ver cómo ese colorante que emite la fluorescencia va subiendo por el brazo y vamos viendo el patrón, la velocidad y la distribución que tiene. Es una prueba de unos 15 minutos como mucho y que es indolora y que la paciente puede irse a su casa totalmente ambulatoria. Entonces, para que la gente se pueda beneficiar de esta nueva y asombrosa técnica que es la prevención quirúrgica del linfedema antes de que aparezca después de una mastectomía, ¿cómo seleccionamos a esos pacientes y qué técnica utilizamos para que eso no pase? Este es el punto clave, esa selección. Es decir, cualquier paciente que va a someterse a una cirugía por cáncer de mama puede venir a Clínica Planas, le haremos lo que se llama una valoración, un análisis de su sistema linfático normal y sabremos qué patrón de distribución tiene, es decir, qué número de canales linfáticos, qué distribución tiene ese sistema linfático, si más medial, más lateral, y podremos catalogarla en pacientes de riesgo elevado o pacientes de riesgo mínimo o moderado. Entonces, las pacientes
que tienen el riesgo elevado, que es alrededor de un 25-30%, esas pacientes podrán tomar la decisión de si quieren asumir este riesgo o si se les practica en el momento del vaciamiento axilar una cirugía que se llama una derivación linfática o venosa axilar, que es tan sencillo como una vez quitamos los ganglios, los canales que van a esos ganglios que hemos quitado, en vez de cerrarlos o ocluirlos, lo que hacemos los mantenemos abiertos y en ese mismo canal lo conectamos a una vena a nivel de la axila, con lo cual ese flujo de linfa jamás se ve interrumpido, con lo cual esa paciente tiene un riesgo cero de generar linfedema. ¿Qué porcentaje de éxito tenemos hoy en día en la prevención del linfedema con esta técnica? Aunque pueda resultar un poco pretencioso, podríamos decir que es del 100%, porque esta es nuestra experiencia. Es decir, esta técnica que empezamos a implementarla hace 3 años y que la hemos hecho progresivamente cada vez más, ¿por qué? Porque el resultado eran buenos. Hemos realizado en 3 años alrededor de unos 50 casos, de los cuales el 0% ha desarrollado linfedema, es decir, todas las pacientes que operamos de cirugía preventiva, ninguna de ellas ha generado linfedema a 3 años de seguimiento, que es un seguimiento muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que la estadística, que es lo que nos hace medir pues, todos los procedimientos que hacemos, en una población normal de 50 pacientes, al menos 15 deberían de haber desarrollado linfedema, con lo cual nosotros no tenemos ninguna, con lo cual podemos estar seguros de que este método es eficaz y que para la paciente prácticamente lo único que supone es alargar el tiempo quirúrgico operatorio no más de 1 hora y nos liberamos de la secuela más terrible que tiene el tratamiento del cáncer de mama. Pues muchas gracias, doctor Macià, por explicarnos y traernos esas buenas noticias que son esa posibilidad de poder erradicar el linfedema después de una mastectomía con vaciamiento axilar si se ha hecho una cirugía preventiva en los casos que sean indicados. Muy buena semana a todos desde Corpore Sano. Recordad, la semana que viene hablaremos de la lipoestructura facial.